Muy bien, hermanos. Pues hoy día es jueves 25 de mayo, jueves 25 de mayo, hermanos. Lección número 9 de este segundo trimestre de este año 2023. Así que estamos hoy día jueves, hermanos. El título, hermanos, ahí está en la pantalla. ¿Alguien puede leer, hermanos? Babilonia, el centro de la idolatría. Gracias, hermano. Entonces ahí está el título, hermanos. Dice Babilonia, hermanos. Vamos a estudiar de Babilonia. Hay unos dos puntitos. Ahí dice Babilonia, el centro de la idolatría. Muy bien, hermanos. Vamos a ver una porción más acerca de Babilonia, hermanos, que es un símbolo de la iglesia, pues infiel, ¿no? De esa mujer que fornica, que es ramera, que le saca la vuelta a Dios. Babilonia no es un símbolo. ¿Y por qué, hermanos? Y ahí justamente está diciendo que Babilonia es, pues, ¿no? El centro de la idolatría, o sea, la fuente de la idolatría, o sea, que de ahí sale la idolatría, ¿no? A toda, o sea, para todo grupo religioso, incluso que se forma, hermanos, a nivel mundial. Entonces, esa fuente, el centro, dice que es Babilonia, ¿no? Vamos a estudiar acerca de ese tema, hermanos. A ver. Vamos a ver qué cosa es idolatría, hermanos. A ver, voy a pedir que participen, hermanos. ¿Qué Eh, es idolatría? Sí, hermano Adorar Rodrigo. imágenes, Muy bien, muy imágenes del bien. mundo. Ya, idolatría, adorar imágenes, hermanos. Adorar Todo imágenes. justo, Hermana Mónica. idolatría, bueno, además de lo que dice mi hermano, no es solamente adorar imágenes. Todo lo que ponemos antes que a Dios es idolatría. Muy bien, muy bien. Entonces ahí está añadiendo nuestra hermana que también no solamente son las imágenes, sino todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida, que destituye, ¿no? A Dios, que no es Dios, se convierte entonces en un ídolo y eso también sería idolatría, hermanos. Muy bien. A ver, más participación, hermanos. Hermano, Bien, justo, ¿cuán- hermano, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo estaba idolatrando Babilonia para que termine su fin? O sea, en otras palabras, Babilonia manejó 67 años. Empezó 605 antes de Cristo hasta 538 años antes de Cristo. Los años bajan de allí, entonces 67 años idolatrando. Por eso es que por idolatría cayó, fue destruido y la destrucción llegó por por la segunda bestia, por los medos persas. Entonces su caída ha sido por idolatría. Eso es, hermano, gracias. muy bien, hermano Celso. Bien, hermanos, ahí está nuestro hermano también recalcando que Babilonia, este imperio, cayó por una de las causas para su caída era la idolatría, hermanos. Prácticamente, como decimos, ¿no? Como fuente de la idolatría, pues, ¿no? Ellos se han formado de esa manera, ¿no? Incluso desde Babel, ¿no? Desde Babel, ya después del diluvio, algunos de los hijos de Noé, pues generaron, ¿no? Justamente esta idea, ¿no? De poner en lugar de Dios, pues su propio pensamiento, sus ideas u otras cosas, así como la torre, ¿no? Gigante que estaban construyendo, no era para, pues, ponerse o anteponer, o sea, el edificio grande que hacían, o sea, poner en lugar de Dios, ¿no? O sea, sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Bien, entonces, hermanos, ahí está. A ver, continúen participando, hermanos. eh,
indicando qué más es idolatría, hermanos. Estamos enriqueciendo, ¿no? Lo que es idolatría. Ahí hay una figura, hermanos. Literalmente, hermanos, cosas que se visualizan hoy en día, hermanos, acerca de la idolatría, pues dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia que pues se ha transmitido a lo largo de la historia, pues siempre como si fuera una herencia, no, idolatría se ha transmitido. A ver, si logran ver el dibujo, hermanos, a ver qué es lo que ven ahí en el dibujo. ¿Logran ver, hermanos, el dibujo? Ahí Ese está creo el que dibujo. es Marduk, hermano, como es la lección. En ese tiempo adoraron a ese príncipe llamado Marduk Caldeo. Ajá. Bueno, en este caso no, no he tomado en cuenta el nombre. Tiene su nombre, sus ídolos babilónicos. Ahí hay un ídolo, ¿no? Es una mujer que está dando de tetar a su hijo, es un ídolo. Tiene sus nombres, ahorita no lo tengo presente. Y de ahí se copia hoy en día, ¿no? Ahí está, ¿no? A Virgen María con supuestamente Señor Jesucristo. Entonces, esas figuras se copian, ¿no? De Babilonia, ¿no? De Babilonia, surgen de Babilonia, ¿no? Entonces, de ahí es donde surgen, ¿no? Muchas imágenes, esculturas y todo ello, ¿no? Que son, puestos, ¿no? Dentro del templo para que sea adorado, ¿no? Como antiguamente hacían así la adoración a sus ídolos, pues hoy en día también se... Por eso, Babilonia es un nombre, ¿no? Que se pone, pues, ¿no? A la iglesia que es infiel, dice la madre de las rameras, ¿no? Entonces, y bien cae, pues, todo eso es porque lo visualizamos con nuestros propios ojos, vemos hoy en día, ¿no? Todo, todo ello. Bueno, pueden participar, hermanos, pueden hacer preguntas también. A ver, ¿qué figura más he cogido aquí del Internet, hermanos? Del Internet son figuras que están ahí en el Internet. Y entonces, aquí también otra figura, hermanos. Ustedes ven ahí, otro ídolo ahí está. Y ahí la persona que hace sus ofrecimientos, su adoración a ese estatua, a ese ídolo. Pero también, hoy en día vemos, pues, ¿no? Justamente Roma Papal, ¿no? Que ha metido dentro del templo a muchas esculturas similares, ¿no? A las que antiguamente han surgido de tiempos antiguos, ¿no? Y de Babilonia en especial, ¿no? Entonces ahí está también una señora adorando, ¿no? O se dice reverenciando. Ese reverenciar O es lo podría mismo decir, que hermanito, que adorar. está rezando a un santo, Ajá, a una estatua, ajá. ¿no? Y bueno, todo eso es confusión. Babilonia, la gran ramera, que quiere decir confusión, equivocación y bueno, tantas cosas. Así es, hermanos. Ahí está. Estamos visualizando ahí, hermanos, lo que sucede hoy en día, ¿no? Cómo se ha copiado toda la idolatría, ¿no? De tiempos pasados, en especial de Babilonia, también se continúa a hoy en día, ¿no? Entonces, eso para que se descubra, ¿no? El misterio que dice, ¿no? Que la mujer ramera tiene ese nombre, Babilonia, madre de las rameras, ¿no? Babilonia. Ahora, aquí miren, hermanos, en la Biblia también habla acerca de este ídolo. No sé si El logran ver, becerro hermanos. de oro. El becerro de oro, hermanos. ¿Quién ha levantado este becerro? Dentro de la iglesia de Dios o el pueblo de Dios, este becerro de oro se ha levantado también, hermanos. Este becerro de oro, ¿quién ha levantado, hermanos? Y yo creo que esto ha sido mientras Moisés subió al monte Sinaí y demoraba en descender. Ya pues los
que los que salieron de Egipto y hicieron su propio monumento, su becerro de oro para adorar, ¿no, hermano? Muy bien, así es, hermana, así es, hermana. Así pues, mientras Moisés no llegaba, ¿no? Al campamento había ido a hablar pues con Dios, ¿no? Ahí en el monte Sinaí, y se demoraba y pensaron que estaba muerto ya Moisés. Entonces la gente, miren cómo es la gente, es como los hermanos de la iglesia, y entonces al líder dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? No está pues entonces el líder, digamos, de la iglesia, ¿no? El director del grupo, el anciano de iglesia o el pastor de iglesia, no está, ¿qué hacemos ahora? Y entonces la gente entonces empieza a decir, hagamos pues algo, ¿no? Y empiezan a sugerir cosas de las costumbres de este mundo, hagamos tal cosa, aquello. Entonces, en esa oportunidad, estas personas que salieron de Egipto, los israelitas, imagínense ellos que ya habían escuchado incluso los mandamientos de Dios verbalmente desde el monte Sinaí, habían dicho que iban a obedecer, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Pues no, hermanos, se olvidaron y pidieron a Aarón, el hermano de Moisés, sacerdote, que hiciera pues algo. Y entonces la sugerencia fue de que hicieran pues una imagen, ahí está, hermanos, una escultura, ¿no? Un becerro. Aarón dijo, pues, no, a ver, traigan vuestros aretes de oro, vuestros collares de oro, bueno, y que trajeron, ¿no? De Egipto, al salir de Egipto, y construyeron, pues hicieron así mm, esta estatua, ¿no? Este becerro. ¿Y por qué hicieron pues este becerro, hermanos? A ver, dígame, hermanos, ¿por qué han hecho ese becerro? Y han dicho, pues aquí está el Dios que nos ha sacado de Egipto. Miren, al becerro han dicho de que ese becerro les ha sacado de Egipto. Aquí está nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto. ¿Por qué han hecho eso, hermanos? Quiero que me den una explicación, hermanos. A ver, ¿por qué, Hermano, justo, hermana Mónica? bueno, tenemos que recordar que ellos habían estado esclavos por muchos años en Egipto y habían adquirido también las malas costumbres y las malas prácticas de ellos. Recordemos que Egipto era ¿cómo se llama? Eran idólatras. Ellos tenían muchos dioses también. Así es, hermanos. Pues la práctica que tenía Egipto era idólatra. Todos los pueblos, hermanos, e imperios que ha habido a lo largo de la historia han sido idólatras. Miren, hasta el mismo pueblo de Israel que fue instruido por Dios a través de los 10 mandamientos, no, bajo una circunstancia, ¿no? De que Moisés, el líder, no venía. Los demás, todos, estuvieron de acuerdo, hermanos, en hacer ese ídolo y pues y adorarlo ese ídolo, ¿no? Adorarlo. Hermano, Ujú. Sí, hermano, hermano, diga, el día sábado es 24 horas, ¿no es cierto? Vamos, el día sábado en la mañana y en la tarde ya no. Entonces, ¿sería idolatría eso sí o no, hermano? hermano Celso, ¿puedes repetir? No le he entendido, hermano, su pregunta, por favor. El día de adoración es el día sábado, ¿no es cierto, hermano? Si yo voy, digamos, si digo voy yo a la iglesia a adorar a Dios solamente en la mañana, o sea, mediodía, y la tarde ya no voy, hago otra cosa. Entonces vendría a ser que idolatría. Bueno, habría que entonces reflexionar en lo que sugiere nuestro hermano, ¿no? Claro, en este caso, Depende de lo que hace por la tarde, en ese tiempo que no está en la iglesia, depende qué está haciendo. mm, muy bien, hermanos. Claro, o sea, más que todo, hermanos, diría, todo depende de lo que hay pues en la cabeza, en el pensamiento, como dice Raúl, qué está pensando, qué está haciendo, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? O sea, Hermanito, justo, yo ajá. de repente puedo acotar a esto. Yo, por ejemplo, vivo aquí en Guayucari, ¿no? Generalmente asistimos en la mañana a la iglesia, a Urubamba. Estamos como a unos 10 kilómetros.
En la tarde nos quedamos en casa, pero no haciendo otras cosas, leyendo la Biblia, repasando o hablando a alguien o visitando, ¿no? Y siempre hasta la puesta del Señor. Entonces recién despedimos el sábado y hacer la jornada. Eso es lo que hacemos generalmente por la distancia. No sé si esto está bien. Muy bien, 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 hermanas. Sí, pues Está bien, hermano. justamente, hermanos, está bien todo lo que están comentando, hermanos. Sí, pues en realidad uno se hace preguntas respecto a la adoración, ¿no? A la adoración a Dios y una verdadera adoración, ¿en qué consiste, no? ¿En qué consiste, no? Entonces, lo que está mal es lo que ahora estamos estudiando, que en vez de adorar a Dios, ¿no? Así directamente a Él, personalmente a Él, estar en comunión como en este momento estamos, ojalá que nuestra mente tenga presente que está acompañándonos a Dios. ¿No? El problema, ¿dónde está, hermanos? En que nosotros empezamos a hacer ídolos. Incluso, miren, el sábado puede convertirse en un ídolo. Recuerden, hermanos, el sábado puede convertirse en ídolo. El templo se puede convertirse en un ídolo. Y así. Entonces, ese es un gran problema, hermanos, que tenemos que tener cuidado. No adoramos el sábado, al día sábado, no, sino adoramos al creador del día sábado, porque estamos con él. No, y así, no, hermanos, no adoramos el templo, no, sino a Dios que se presenta también en el templo, ¿no? Vamos, no por las cosas no materiales, porque hay una tendencia en el ser humano siempre a humanizar a Dios. De ahí que uno trata de ser una figura, una representación de Dios para palparlo, para tocarlo, no para verlo así, literalmente. Pero Hermano, no hay justo esa presencia en la mente, no hay esa presencia de Dios real que está, aunque no lo vemos. Sí, hermano. lo que usted dice, muy interesante, hermano, la ampliación. El sábado hay que ir a encontrar mentalmente, espiritualmente a Dios, no encontrar otra persona, a la iglesia o un costumbre. Podría ser eso idolatría, ¿verdad? Que sí, hermano, hay que ir, hay que estar atento en la iglesia percibiendo las cosas de Dios, ¿no? En este caso, la palabra, recomendación, este, todas las cosas que pertenecen para a nuestro favor, a eso debemos ir a la iglesia, hermano. Eso es gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Estas preguntas que están haciendo, hermanos, son muy importantes. Yo estoy aquí abriendo mi Biblia. Justamente yo me pregunto, ¿no? Más allá de las cosas que dice nuestro folleto de escuela sabática, hay preguntas que nos hacemos, hermanos. En realidad, nosotros no estaremos también en lo mismo, cometiendo los mismos errores, ¿no? Que han cometido los babilonios, ¿no? No estaremos convirtiendo nuestra iglesia en una Babilonia también, hermanos. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es nuestra adoración, pues, de nosotros, ¿no? ¿Cómo es nuestra adoración de nosotros? Y he estado pensando, hermanos, en este tema y quiero, encontré acá, bueno, recuerden, ¿no? Que aquí de este tema habló nuestro Señor Jesucristo. De este tema habló nuestro Señor Jesucristo. No sé si logran ver la pantalla. Ahí está la Biblia. ¿Recuerdan ustedes a esa mujer samaritana? El Señor Jesús estaba yendo, me parece, a Galilea y necesariamente tenía que pasar por Samaria. Era un pueblo, no, que también eran creyentes de Dios, pero a su manera, ¿no? A su manera, ¿no? Se había separado, pues, ¿no? El pueblo de Dios en dos grupos, ¿no? En dos grupos, ¿no?
los samaritanos y los judíos, pues, ¿no? O sea, dos tribus, los judíos y creo que era Efraín, no recuerdo, ayúdenme hermanos, se separó, ¿no? Y las 10 tribus estaban pues ahí en Samaria, que adoptaban las costumbres del mundo, tradiciones y todo. Samaria era así, pero eran pues los mismos israelitas. Se han mezclado. Y no se trataban bien pues los samaritanos con los judíos, ¿no? Entonces, pero eran hermanos, pues hermanos, pero no se trataban bien, ¿no? Y había ese problema entre ellos también acerca de la adoración. Pero había una mujer que le llamamos samaritana, una mujer que veo yo que conocía las profecías, conocía que el Señor Jesús tendría que venir, tenía que venir a salvar todo, conocía todo eso, ¿no? Entonces, prácticamente casi todos conocían, ¿no? Pero ella estaba pendiente de eso, me parece. Pero como nosotros también, ella pues era una pecadora, ¿no? Una pecadora, así como nosotros, y como todo ser humano, ¿no? Pero ella tenía en su corazón esa vivencia, ¿no? Ese deseo, esa esperanza, ¿no? De ver a nuestro Señor, ¿no? Al Salvador, al Cristo. Entonces dice ahí en Juan, hermanos, 4, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice ahí, hermanos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahí está. El Señor Jesús está yendo de Judea a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, le era necesario, hermanos. Yo diría que el Señor sabe por qué está yendo por un lugar y a dónde está yendo. El Señor sabe dónde tiene que estar, porque me imagino, no, Dios sabe el pensamiento, el corazón, ¿no? De una persona que tiene esa necesidad, y ahí está presente el Señor, ahí está presente. Entonces fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Así que hermano está ahí en ese lugar de Sicar, ¿no? Había sido una heredad, ¿no? Que Jacob había dejado a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, hermanos. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, 12 de la mañana, más o menos, ¿no? 12 de la mañana, pues, ¿no? ¿Y qué pasa, hermanos? Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, hermanos, y Jesús le dijo, pues, a esta mujer samaritana, dame de beber, le dicen, ¿no? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos, o sea, no estaban los discípulos, estaba solito el Señor Jesús y le está pidiendo agua a la samaritana y le dice, no, por favor, dame de beber, ¿no? Dame agua. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo tú me hablas, no? ¿Acaso nos hablamos entre judíos y samaritanos? Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, no, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces Jesús le contestó, ¿no? Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Miren, hermanos, ¿ah? El Hermano, ofrecimiento del Señor Jesús, que le dice, el agua que yo le daré, pues ya no va a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dicen. El agua que yo le voy a dar va a ser para vida eterna, una fuente. O sea, en otras palabras, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? A que su hermano, presencia del Señor, pues, es una fuente. Sí, hermano. la mujer samaritana estaba hablando literalmente, pero el Señor Jesucristo le estaba hablando simbólicamente en forma figurativa. Eso es la diferencia, hermano. Muy bien, hermano, ¿no? Entonces, hermanos, miren, sí, pues, así como dice el hermano, ¿no?
el Señor le está hablando en forma simbólica, figurada, y la mujer, o sea, está tratando de hacerle entender, ¿no? A la mujer, está queriendo predicarle, ¿no es cierto?, a esta mujer samaritana, el Señor Jesús, ¿no? Y tiene una forma especial, él, de predicar a las personas. Y vamos a continuar lo que pasa, ¿no, hermanos? Acerca de la adoración. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Miren, el Señor Jesús le dice a la mujer, ella pide, ¿no? Ese agua, y el Señor Jesús le dice, llama a tu marido, ¿no? Y ven acá. Y la mujer le dice, pues no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer, hermanos, dice ahí, seguramente se asustó esta mujer, ¿no? Porque ¿quién te puede decir tu vida, hermano? Lo que tú has hecho y nadie sabe, solamente tú sabes tu vida. Entonces la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, le dice, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte, pero ahí está, hermanos, de la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Este es el problema que ahorita estamos, ¿no? Con la pregunta de nuestro hermano, ¿sí? Queriendo de repente discutir, digamos, ¿no? A ver, ¿dónde es? ¿Cómo debemos adorar? ¿Dónde debemos adorar? No, yo digo aquí, debemos adorar aquí o allá, no sé. Uno puede pensar así, ¿no? Tiene que ser de esta manera, o sea, formas de adorar. Y miren lo que va a dar respuesta el Señor Jesucristo respecto a cómo debemos adorar, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer, ¿no? Samaritana. Pero vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Mujer, dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahí está la respuesta, hermanos. La hora viene, hermanos, ya estamos en esa hora, donde no es que aquí, allá, a veces uno puede estar buscando, ¿no es cierto?, un lugar donde adorar. No, no, ahí está diciendo, ¿no? Ni en este monte que ustedes dicen, la samaritana dice, ni en Jerusalén, ¿no? Dice, adoraréis al Padre, ¿no? Y ahora le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Puede ser que estemos adorando, hermanos, y lo que no sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice, porque la salvación viene de los judíos. Mire una cosa importantísima acá. La salvación viene de los judíos. O sea que Dios estaba ahí en los judíos, o sea, en la tribu de Judá. Y de ahí vino pues nuestro Salvador, ¿no? De ahí vino el Señor Jesús, porque era judío el Señor Jesús. Hermano Justo, Pero y ahora, hermano sí, Justo, nos sí. alegra y nos confirma de que ni en Samaria ni en Jerusalén, entonces nosotros no somos judíos, o sea, no pertenecemos al pueblo de Jerusalén ni a Samaria, pero somos parte, ¿no? De esa rama, pues, ¿no? Entonces, ahí va confirmando, ¿no? Ajá. Sí, aquí lo que hace su participación aquí, Raúl, hermanos, nosotros, lo que debe estar en nuestra mente es que hemos sido adoptados como hijos, o sea, así como este pueblo que tenía Dios de Israel, de los judíos, somos pues nosotros también adoptados en ese pueblo, ¿no? O sea, no porque hemos nacido en Israel, pero somos pues israelitas espirituales, porque las promesas son para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, ¿no? Y entonces, pues, aunque a sus propios hijos el Señor los ha desechado, así como de un árbol se poda las ramas, así, porque no han aceptado a Jesús, a su Salvador. Pero todas las promesas permanecen, pues, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, pues nosotros, gentiles, hemos sido adoptados por Dios, injertados a ese árbol, ¿no?
Bueno, vamos, miren hermanos, vamos a continuar respecto a la adoración. Miren lo que dice aquí. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ahí está hermanos, de los verdaderos adoradores. Entonces uno se pone a preguntar, yo quiero ser, uno dice, yo quiero ser un verdadero adorador, pero ¿cómo puedo ser yo un verdadero adorador? Y aquí dice, ¿no? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí está, hermano, la respuesta. Entonces, la verdadera adoración, hermanos, a Dios es en espíritu Y y en en verdad. verdad. No es a través de una cosa material, de una figura, o de, inclusive, ¿no es cierto? Eh, el templo, el sábado, no sé. No, no, no. O sea, en este caso está diciendo acá, la verdadera adoración al Padre es en espíritu Y en verdad. y en verdad. Hermanos, entender eso es de suma importancia. Disculpen, voy a hacer, hay unos soniditos, estoy cerrando micro y cuando participen lo prenden, hermano. Ya, entonces, Hermano, hermanos, sí. la pregunta es, ¿por qué se adora en espíritu y verdad? La respuesta es porque Dios es espíritu, por eso es que la adoración es espiritual y verdad también. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Entonces, hermanos, miren lo que dice, ¿no? Ahí dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren, hermano. Ahora, la pregunta ahí surge ahí, ¿no? Ya el hermano estaba dando respuesta. ¿Cómo es adorar en espíritu y en verdad? No importa, hermanos, me imagino yo, que estemos pues en el campo, reuniéndonos un sábado, debajo de un árbol tal vez, no sé, ahí sentaditos en el pasto, pero ahí también está pues la presencia de Dios, en espíritu y en verdad. No importa dónde estemos, ¿no es cierto, hermanos? Eh, bueno, no sé si algo ustedes pueden añadir, hermanos, cómo es la adoración en espíritu y en verdad. Estoy pensando, hermanos, siempre pienso en este personaje bíblico, José. José estaba en la casa de Potifar, de su patrón, y ahí estaba la patrona también, pues, no, tentándole. O sea, el diablo utiliza instrumentos para tentar. Y a José le tentaba y le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Al final, la mujer hizo un plan para hacer caer, pues, no, en fornicación a José. Y miren la adoración en espíritu y en verdad, cómo es que José adoraba en espíritu y en verdad a Dios. Estando en esa casa, no, eh, la Hermano, mujer quería, termino la idea, hermano. Entonces, la mujer quería acostarse con José. Pero ¿qué dice José? José dice, ¿cómo yo voy a hacer este pecado si estoy ante la presencia de Dios? Si Dios me está mirando, cualquiera podría decir, pero nadie te ve acá. La mujer pensaba así, porque no tenía presente a Dios. Tal vez nosotros estamos así también. Pensamos que Dios no está presente. Estamos solitos en algún lugar y decimos que nadie nos ve y podemos hacer las cosas que queramos. Pero José no. Él tenía presente a Dios justo en esa circunstancia y en todo momento andaba justamente o caminaba con Dios. ¿Cómo yo voy a hacer este pecado si Dios me está viendo? ¿No? Y además, la verdad de las cosas es que ella es la mujer de mi patrón. Entonces, tengo que respetar el mandamiento, no cometerás adulterio o fornicación. Hermanos, ahí yo veo la adoración de José en espíritu y en verdad. A ver, hermano Celso, querías decir algo.
En parte lo has dicho ya, hermano. ¿Por qué? Porque cómo es que adoraba José en ese momento. Porque dice, no adulterarás, no fornicarás. Eso está en Éxodo, palabra de Dios. Entonces, ¿en qué consiste pues en la adoración espiritual? Porque la palabra, o sea, la Biblia es espíritu. ¿De dónde sabemos? Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es espada, es espíritu. Entonces estaba remitiéndose José a qué? A la palabra de Dios. ¿Y cómo adoraba? En espíritu de verdad. ¿Y qué, cómo es espíritu? La Biblia es espíritu. ¿Y cómo adoraba? No fornicar, ahí está dentro de la ley, pues, dentro de la Biblia. Entonces, en eso consistía su adoración, como usted dice también. Gracias, hermano. Y bueno, en pocas palabras, hermanos, en pocas, resumiendo, hermanos, que un adorador de Dios tiene presente a Dios en todo momento, en todo lugar, donde estés, donde vayas, está presente Dios. Si alguien tiene presente a Dios así y a la mirada de Dios está haciendo las cosas, pues es un verdadero adorador. Y también en verdad significa, de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, sus mandamientos, se comporta o hace las cosas respetando las leyes que Dios da. Esa es adoración, pues no a Dios en espíritu y en verdad. Sí, no Hermano sé si, Justo, sí, hermano, buen día. buenos días. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está? A ver, de repente la parte de espíritu está bien detallada, ya prácticamente me gusta la percepción que tienen mis hermanos. Y la palabra verdad, más bien. Y me gusta la palabra verdad porque en San Juan 8, 32, 33, si esa parte ustedes repasan, van a ver a Jesús diciéndoles a los judíos, a los sacerdotes, que ustedes son esclavos. Y va un poco con el tema dónde debes adorar, porque ellos serían los exclusivistas, los supuestos consagrados, ¿eh? Y les dice que son esclavos y les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque ellos eran esclavos de un sistema ritual. Entonces, siempre la verdad de Dios nos hace libres. Por eso cuando entendemos los temas que están pasando hoy día en el tiempo final, cuando uno entiende bien la verdad, eres libre. Te dicen, oye, esta es una medida, todos tienen que vacunarse. Tú eres libre porque tú conoces la verdad. Pero si no conoces la verdad, eres esclavo y vas a someterte siempre. Y Dios te va a dirigir qué es la verdad. Por eso siempre la palabra complementaria al espíritu, que también tenía que ver con la adoración, no siempre por ir a una iglesia, supuestamente los sábados, tipo formal, tipo el fariseo, el que no va a la iglesia es pecador, entre comillas, ¿eh? Pero para Dios el lugar no interesa, pero también la verdad, el Señor te va a revelar. ¿Y a quién revela a Dios? A los que están en el campo. ¿Se acuerdan que cuando vino Jesús por primera vez, quiénes los ángeles buscaron a revelarle la verdad de que venía Jesús? A los pastorcitos que estaban en el campo, a los, a los sabios de Oriente que estaban también, vivían en el campo. O sea, personas humildes, pero también personas sabias, la verdad les revela a Dios por el Espíritu Santo. Entonces es interesante ese otro enfoque también de ver la verdad que nos hace libres. Amén, hermanito. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Ahí estamos hablando entonces, hermanos, de la verdadera adoración, ¿no? Y bueno, termino rápidamente la idea aquí, hermanos, en qué termina esta historia. Le dijo pues la mujer entonces, sé que ha de venir el Mesías. Miren ahí en la conversación, le dice, sé que ha de venir el Mesías. Qué bonito, ¿no? Que nosotros también sabemos que nuestro Señor viene por segunda vez. Entonces le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Qué interesante esta mujer samaritana, ¿no? Así como nosotros, pecadora ella, ¿no? Nosotros somos pecadores, pero tenía dentro de ella esa esperanza de que iba a venir Cristo, el Mesías, y que iba a recibir toda la información correcta, ¿no? De la adoración en este caso. Entonces Jesús le dijo, yo soy, le dice, ¿no? Y si uno lee la Biblia así, rara vez creo que es, no sé si es la única vez
porque el Señor dice, no, algunas veces dice Jesús, no, yo soy, se muestra, ¿no? Como quién es Él. Yo soy, o sea, le está haciendo ese Cristo que tú esperas, yo soy el Mesías. El que habla contigo, le recalca todavía, ¿no? En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella, no? Entonces, la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermanos, y continúa la historia, ¿no? Cuando hay un encuentro, cuando andamos con Cristo, hermanos, hay ese sentimiento, ese deseo, como esta mujer samaritana. Entonces hablas y hablas, ¿no? Y invitas a la gente a que se acerquen al Señor Jesús también. Entonces, y la gente de ese pueblo le hicieron caso y todos salieron y escucharon a Jesús y le dijeron que se quede 2 días más y así aprendieron de Jesús. Y la gente decía a la mujer, nosotros ahora creemos porque hemos visto con nuestros ojos al Mesías, no solamente por lo que tú nos has dicho. Hermanos, es interesante la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, miren, a la lección vamos a regresar aquí. El pueblo de Israel fácilmente se desviaba y pues este no era una verdadera adoración, pues es lo que Babilonia hacía o Egipto también copió todo de, ¿no? Ahí de Babilonia, ¿no? Surge ahí pues no es adoración diciendo que es diosa y mucha gente hoy en día también dice así, ¿no? Una estatua dice, no, sí, es una representación de Dios, pero ese es el problema, pues, y justamente, hermanos, el segundo mandamiento de la ley de Dios pone Dios para solucionar este problema, ¿no? Pero vamos a verlo, ahí está en la lección. Leo rápidamente, hermanos. Dice, esta es otra pista, hermanos. ¿Pista de qué, hermanos? Porque estamos investigando, hermanos, una pista, un misterio estamos investigando, ¿no es cierto? Es otra pista para descubrir ese misterio, ¿no? ¿Qué misterio? Vamos a ver. Esta es otra pista para identificar claramente el misterio de la Gran Babilonia. Ahí está el misterio, hermanos, de la Gran Babilonia. Estamos queriendo saber a quién se está refiriendo con Gran Babilonia, ¿no? ¿A qué iglesia? ¿Ah? ¿A qué iglesia, no? La idolatría, hermanos, estaba en el centro de la adoración babilónica. Históricamente eso se sabe, hermanos, que la idolatría estaba pues en el centro de la adoración babilónica. Recuerden que Nabucodonosor mismo levantó una estatua de oro y decía a toda la gente que se incline, que adore pues esa estatua, ¿no? Y hemos estudiado eso. Lee Jeremías 50 y 51, dice, ¿y qué descubres en estos versículos sobre la adoración de imágenes en la antigua Babilonia y la respuesta de Dios a ella? Entonces, hermanos, ahí nos está haciendo la pregunta, leyendo estos textos debemos de contestar respecto a qué cosa, la adoración de imágenes. ¿Qué dicen esos textos bíblicos? No, que sucedía en la antigua Babilonia, hermanos. ¿Y cuál era la respuesta de Dios? Vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios. Jeremías 50, 33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice Dios? Vamos a ver. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá. Juntamente, dicen, ¿no? Realmente, hermanos, pues este pueblo de Israel o Judá también, ¿no? Fueron llevados como esclavos a Babilonia y así. Otras naciones los atacaban, los esclavizaban, eran pues cautivos y así tenían que pagar sus impuestos y tantas cosas, ¿no? Como también en esa oportunidad que Jesús vino, estaban oprimidos por los romanos. Entonces, estaban oprimidos así. Dice, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá, juntamente, ¿no? Todos los que los tomaron cautivos, los retuvieron y no los quisieron pues soltar. Estaban presos y no querían soltar pues
a los de Judá, a los de Israel que estaban cautivos. El retorno de ellos, no, ahí dice el redentor de ellos, o sea, el redentor, el salvador, no el que los compra a estos esclavos, o el redentor de ellos es fuerte, dice. ¿Y quién es, hermanos? Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí entra a calarse, hermanos, nuestro Dios, que es el redentor de sus hijos, de su pueblo, que está tal vez esclavizado de una u otra forma en cualquier lugar. De cierto defenderá la causa de ellos para hacer que repose la tierra y que se turben los moradores de Babilonia. Como los moradores de Babilonia, hermanos, pues eran los que esclavizaban, entonces Dios con justicia iba a turbarlos. O sea, iba Dios a atacar a los babilonios para que repose la tierra, ¿no? Los iba a liberar a su pueblo, ¿no? Espada dice contra los caldeos, dice Jehová. Ahí está. Contra los moradores de Babilonia. Ahí está la espada, ¿no? Contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos. Y se entontecerán. Miren, hermano, lo que está haciendo. Espada contra los adivinos de Babilonia, ¿no? ¿Y qué les va a pasar? Se van a entontecer. Esta palabrita, ¿no? Se entontecerán. ¿Qué significa eso, hermanos? Que se van a entontecer. Espada contra sus valientes y serán quebrantados, dice. Serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, contra todo el pueblo que está en medio de ella y serán como mujeres. Esto también me pregunto, ¿no? ¿Por qué dice acá? Y estos babilones van a ser como mujeres, dice. Espada contra sus tesoros y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas y se secarán. Miren, hermanos, lo que está hablando, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque es tierra de ídolos. Ahí está, hermanos. Mire, todo lo que le va a venir a Babilonia, la espada que estamos viendo, y sequedad también de aguas. ¿Por qué, hermanos? Porque esta tierra de ídolos, no, porque es tierra de ídolos, dice, porque es tierra de ídolos. Ahí está, hermanos, la respuesta. ¿Por qué la espada, hermano? Porque es una tierra de ídolos, de ídolos. Y se entontecen con sus ídolos grotescos. ¿Qué significa, hermanos? Entontecen. Hemos hablado también, Están confundidos toda su vida, pues, hermano. ya, Confundidos, no justamente hay no. discernimiento. Tontos vuelven, tonto, tonto. Una persona borracha, ¿se entontece o no se entontece? Una Así es, persona hermano. ebria, con la fornicación de las remeras. ¿Recuerdan ustedes que decían que se embriagaron también, ¿no? Con esas tradiciones y costumbres. Y aquí está hablando porque es tierra de ídolos. Babilonia era tierra de ídolos y se entontecen, ¿no? Con sus ídolos. Se vuelven tontos con sus ídolos grotescos. Y este símbolo de Babilonia, recuerden que hoy en día se está cumpliendo, ¿no? Hemos visto las características y todo, ¿no? ¿De qué iglesia es la que está practicando lo que Babilonia practicaba? Adoración de ídolos. Claro, decían, ¿no? A esos ídolos que es una representación de Dios. Pero vamos a ver que en el segundo mandamiento Dios dice que no hay que hacer eso. Entonces, ahí está. Entonces, destruido Babilonia, ¿por qué Dios lo va a destruir? Porque es tierra de ídolos y se entontecen con sus ídolos grotescos. Miren, todo hombre se ha vuelto necio. ¿Qué cosa es necio, hermanos? Todo hombre se ha vuelto necio. ¿Por qué se ha vuelto necio todo hombre? Incluso carece de conocimiento, dice, carece de conocimiento. O sea, Por necio, o sea, idólatras, hermano, por idólatras. ya, vamos a seguir, dice ahí. Y todo artífice, dice, o sea, todo artífice, ¿no? Se avergüenza de su escultura. Miren, hermanos, o sea, el hecho de hacer una escultura, los artífices que hacen escultura están avergonzados de su propia escultura. Esto en el contexto, hermanos, que hacen esculturas para adoración. En ese contexto estamos acá, ¿no? Entonces, todo artífice se avergüenza de su escultura. ¿Por qué?
porque mentira es su ídolo. Ahí está, hermano. O sea que miren, hermanos, a ver, pongamos a pensar, yo me imagino, ¿no? Agarro madera, digamos madera, empiezo a tallarlo y hago una bonita imagen y esa imagen lo pongo ahí en un altarcito y digo, este es mi Dios, ¿ya? Y le adoro a ese supuestamente Dios o esta es la representación de Dios. No es una, ¿cómo diría? A ver, una idea loca, no sé, algo que no tiene explicación, no tiene nombre, creo, ¿no? Que yo pueda hacer eso y entonces adorar un pedazo de madera o un pedazo de papel o cartulina donde dibujo, pues, ¿no? La imagen del Señor Jesús o de Dios y digo, ahí está mi Dios, lo pongo ahí en un cuadro y le prendo velas y le oro, le digo, por favor, ayúdame. Estoy hablando con la figura, con la foto, ¿no? Foto es lo que yo he hecho con mis propias manos, lo he pintado o el pintor lo ha hecho, ¿no? Entonces, Hermanito, justo. eso justamente dice ahí, ¿no? Porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu, no tiene espíritu. Sí, hermanos. Bueno, bien claro dice en la palabra del Señor que no tenemos que inclinarnos ni adorar a objetos hechos por la mano del hombre, porque tal cosa que hace el Señor vomitará. Entonces yo creo que nosotros ya sabemos que no debemos de hacer. Estamos hablando en espíritu, en verdad que debemos de adorar al Señor en eso. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho criterio a esto, ¿no? Nuestro Señor vive hoy y siempre vivirá. Entonces a Él es nuestra adoración desde el hoy día, viernes para mañana. Ya estamos, yo como mujer estoy pensando, ¿no? Esto es la adoración a nuestro Señor. Amén, hermano. Muy bien, hermana. Bien, hermanos, ahí está. Dice, por tanto, y aquí vienen días, dice, en que yo destruiré. Miren, Dios está diciendo, viene días, no, días en que yo, dice Dios, destruiré los ídolos de Babilonia. Dios está diciendo, yo voy a destruir los ídolos de Babilonia. Hoy en día Babilonia literal es pues ruinas, ruinas, está destruido. Ahora, pero este es un nombre simbólico también para ahora la iglesia que hoy en día existe, pero que tiene este nombre de Babilonia porque también practica las mismas cosas. Ha llenado el templo de ídolos. Ídolo para todo, hermanos. Señor para esto, santo para aquello, para todo, hermanos. Eso es tremendo, hermanos. Y sus líderes incluso como que lo bendicen eso, lo santifican, dice, sí, ahora va a ser esto. No importa que esa persona sea un criminal, un ratero, lo que sea, pero lo santifican, pues, ¿no? Lo santifican, ya ese es ídolo para tal cosa. Y hacen su culto, prenden su... La gente está así entontecida, así está diciendo Dios. Bueno, yo no lo digo, sino Dios está diciendo eso, ¿no? Que son tontos los que hacen eso, dice, ¿no? Toda su tierra será avergonzada, todos sus muertos caerán en medio de ella. Entonces, los juicios de Dios vienen por eso también, hermanos, por esa idolatría, hermano. En Jeremías 50 y 51, como hemos leído algunos versículos, predicen, pues, hermanos, la destrucción de Babilonia a manos de los medos y los persas. O sea, los babilonios iban a ser vencidos por los medos y los persas, y así sucedió, hermano. Una de las razones de la desaparición de Babilonia fue, pues, su idolatría, hermanos, su idolatría. Los babilonios creían que estas imágenes eran representaciones de sus deidades. En la religión babilónica, la atención a los rituales y la adoración de las estatuas de sus deidades se consideraban sagradas. Los dioses vivían simultáneamente en las estatuas de los templos y en las fuerzas naturales que encarnaban. O sea, era su pensamiento de ellos. Hoy en día también, ¿no? Vemos hoy, ¿no? Esta iglesia que se llama Babilonia también. Incluso, miren, señor digamos acá, por donde yo estoy, por ejemplo, señor de, ¿qué dicen? De Huanca. Hay un lugar donde van allí, la gente, ¿no?
Entonces, ahí están los ídolos. El cerro mismo, al cerro mismo le dicen Apu o Dios. Es algo así, hermanos, o sea, como que uno está borracho entonces y no entiende cómo yo voy a adorar la tierra, la piedra, cómo voy a adorar el astro sol, que es un astro, es un no que Dios ha creado, pero cómo voy a adorar cosas así. Y eso la gente culta, doctores, no, o sea, que tienen sus doctorados, están en ese plan de adorar, hacer pagos a la tierra y tal, como si fuera Dios. Es algo extraño, pues hermanos, están como borrachos, no entienden, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Con el saqueo o la destrucción de ídolos se consideraba que se perdía, ellos creían, ¿no? Que se perdía la protección divina. Como aquí en el lugar donde yo estoy, pues se perdió, lo robaron, pues no, un, dicen niño Jesús, ¿no? Que estaba hecho de yeso, entonces se lo han robado, entonces una noticia tremenda, ¿no? A buscar por todo sitio, ¿quién se lo ha robado, ¿no? A ese niñito de yeso, ¿no? Por todo sitio y hasta que han logrado encontrar que se lo había por razón y tantas cosas y han hecho fiesta y tantas cosas. ¿No? Mire las cosas que suceden. Más bien allá en el Cusco escuché, ¿no? Hay un templo ahí por la Plaza Tupac Amaru, creo hay un templo católico ahí. Se había roto, pues, ¿no? Su niñito de eso, ¿no? De una señora, creo. Padre, dice, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Mi niño se ha roto su bracito, ¿qué voy a hacer? Ay, está triste, ¿no? Bótalo, pues, le dice, y cómprate otro nuevo, le dijo así el sacerdote, ¿no? Y se sorprendió, ¿no? Lo que le dijo. Y bueno, y así, hermanos, ¿no? Bueno, dice aquí, hermanos, durante el periodo neobabilónico, el príncipe caldeo Marduk Apla y Dina, dice, segundo, huyó, dice, a los pantanos del sur de Mesopotamia, con las estatuas de los dioses de Babilonia para salvarlas de los ejércitos de Sennacherib de Asiria, ¿no? O sea que, hermanos, pues hasta ese mismo rey, ¿no? Escapó, pues, no, porque seguramente les están invadiendo y lo que protegía a él, este rey, era pues sus ídolos. Con sus ídolos ha escapado. Porque ellos pensaban que si nuestros ídolos lo van a destruir, ya no vamos a tener protección de nuestros dioses, decían. Ese era su pensamiento en ellos, hermanos, ¿no? Eso está ahí está la referencia, ¿no, hermanos? Ahí están las referencias. Los profetas bíblicos contrastaron la adoración de estas imágenes sin vida con Dios creador. Claro, entonces, los profetas bíblicos hacen un contraste, una comparación. A ver, ¿qué cosa es realmente, pues, el Dios verdadero, ¿no es cierto? Esa adoración de imágenes con la adoración del mismo Creador. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Dice, aquí, que no solo estaba vivo el Dios Creador, ¿no? Sino además daba vida. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar, hermanos, ahora, ¿a quién estamos adorando? ¿A un Dios muerto? Estamos adorando a quién, hermanos. A ver, a un Dios vivo, a un Dios que está acompañándonos en esta sala, aunque nuestro ojo no lo ve, o cómo estamos adorando, hermanos, ¿no? Entonces, hay una diferencia, hay que hacer un contraste, hermanos, un contraste, ¿no? Claro, es fácil de darse cuenta de que los dibujos, esculturas, no es pues Dios, sino es obra humana, ¿no? Y que cómo vamos a adorar, eso es una cosa ilógica, pero ahora nosotros hay que ponernos a pensar, ¿y cómo nosotros estamos adorando? ¿No? Realmente como José tenemos presente a Dios que nos está viendo y estamos haciendo las cosas a la mirada del Señor. ¿Cómo estamos adorando, no? Y aquí en Jeremías, creo que son los mismos textos, hermanos, dice así, Él es el que hizo la tierra con su poder. Está haciendo mención quién es Dios. Nuestro Dios, hermanos, a quien adoramos, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Entonces, hermanos, estamos adorando a un Dios vivo, no muerto, no muerto, sino un Dios vivo que ha creado
Y nos está recreando a nosotros también, pues no está haciendo nuestro carácter a su carácter de Él, ¿no es cierto? A través de las pruebas que vienen, pues está actuando Dios, está con nosotros, aunque nuestro ojo no lo ve, está ahorita con nosotros en esta sala, ¿no? Entonces, hermanos, a su voz de Dios, hermanos, se producen tumultos de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde lo último de la tierra. Él trae la lluvia con los relámpagos, saca el viento de sus depósitos. Ahí está. Dios está presente, hermanos. No es como ellos, la porción de Jacob dice, porque él, Jehová de los ejércitos, es su nombre, es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que en nuestra adoración debemos tener presente a Dios. O Dios está presente, está vivo, no está muerto, no está lejos tampoco, hermanos. Lee Éxodo 20, 4 al 6 y Salmo 115, 4 al 8, que enseñan sobre la idolatría. Hermanos, aquí ya, en resumen, Dios dice las cosas bien claras. Y aquí, hermanos, hay que ver, ¿no? Cómo Dios, ¿no? En uno de los mandamientos, Dios dice, ¿no? Dentro de los 10, ¿no? Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que no debemos hacer imágenes ni semejanzas de lo que esté arriba en el cielo. Por ejemplo, está Dios, están las estrellas, está el sol. No hay que hacer imágenes, ni abajo en la tierra, ¿qué cosa está? Ahí está, como hemos visto, ¿no? El becerro de oro que lo han puesto para adorar. No hay que hacer imágenes de los animalitos, los peces, aves, ni en las aguas, ¿no? Que están los peces, ¿no? Dice, no hagas imágenes, pero ¿con qué intención hacer imágenes? No dice, o sea, con la intención de inclinarse a ellas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Bien claro, hermanos. No hay que inclinarse a esas imágenes, no hay que honrarlas, ¿no? O sea, um, reverenciar, dicen, ¿no? Reverenciar. Honrar quiere decir reverenciar. No, no hay que reverenciar, ¿no? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Esta palabrita, hermano, celoso es importante. ¿Cuándo es uno celoso? Por ejemplo, yo no quisiera que mi esposa esté yendo con otros hombres. Entonces, uno es celoso, pues. Dios no quiere que su iglesia, que tu hermano, hermana, que eres parte de la iglesia, entonces vayas pues con los ídolos, con esas imágenes, porque le estás sacando la vuelta, estás fornicando, te estás prostituyendo cuando tú te inclinas a una imagen. Le estás sacando la vuelta, porque detrás de esa imagen está el diablo, pues. Este mandamiento ni siquiera ya está en el catecismo que dicen 10 mandamientos. En la Biblia sí está, en la Biblia católica. Pero en el catecismo ya no está, lo han sacado. ¿Y por qué lo han sacado? Es que el diablo está detrás de eso. Creen que el Papa, los líderes son dioses también y pueden cambiar los mandamientos. Y lo han sacado literalmente esto, hermanos, este mandamiento. Y aquí está diciendo, pues entonces Dios, que no debemos inclinarnos a esas imágenes, ¿no? Ni hay que honrarlas porque Dios, Jehová, es nuestro Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay gente que dice, ¿qué me importa a mí? No, 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 las costumbres hacen prevalecer. Son doctores de este mundo, tienen esos títulos, ¿no? Entonces ellos con esa creen que tienen autoridad para decir qué cosa hay que hacer, qué no hacer. Y entonces, pues acá dice, esas personas hasta la tercera y cuarta generación, o sea, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a ir en esa perdición de la idolatría, van a seguir. Eso es lo que está diciendo aquí. Visito, Dios va a juzgar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Pero aquí, hermanos, dicen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está, hermanos, el mandamiento de Dios. Está bien claro, hermanos, está bien claro. Y en Salmos 115 aclara un poco más respecto a los ídolos. Dice la palabra de Dios, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, miren, las personas que están haciendo eso, hermanos, inclinándose a esas imágenes, estatuas, dice, son semejantes a esas estatuas, pues, hermanos, son semejantes, dice, ¿no? Los que hacen esas cosas y cualquiera que confía, pues, en esas cosas, ¿no? En esas figuras, estatuas, son como esas estatuas, pues, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos. ¿No le Aunque los gustó? problemas, sí, hermano, En Isaías cuenta la historia de un hombre. Va al monte, recoge el leño, se sienta, hace pan. El versículo 17 del capítulo 44. Ahí ya aclara, dice. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Versículo 19. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para... Oh, siempre se me corre cuando... Bueno, aparte de esto, quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? Me postraré delante de un tronco de árbol. El 46:6 dice, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos y se postran y adoran. Todo eso nos muestra de que, como usted leyó en otra parte, que el hombre que hace tales cosas es tonto, se entontece, ¿no? Es como un borrachito, hace cualquier cosa, pero no puede ser ese montón de palo, restos de árbol, su Dios. así es, hermano, pues sí, pues, hermanos, ¿no? En realidad, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué una persona cuando tú le hablas, le lees todas esas cosas que dice la palabra del Señor y no entiende? Es que está borrachito. O sea, dice, se ha embriagado con el vino de fornicación de esta Babilonia, de esta iglesia, ¿no? Roma Papal. No entiende, pues, porque está como el borrachito no entiende, pues. Entonces, con las costumbres y tradiciones está pues, lleno su cabeza y no entiende lo que dice la palabra. Tiene que estar sobrio, tiene que estar sano para que pueda entender. Y cualquier persona, ¿no? Que va a llegar a reflexionar así, con el poder de Dios, pues va a entender, va a lograr entender, ¿no? Sí, yo preguntaba a una hermana, una monjita, y le decía, ¿y tú no entendías, hermana, cómo estabas ahí? No, no entendía. Dice, no, en nuestra cabeza no entra eso. Pensamos que estamos en lo correcto, ¿no? Hasta que cuando leyó la Biblia, leyó en el estudio bíblico, hermanos, recién entendió y tomó su decisión. Y cuántos hermanos yo escuché, cómo yo hacía esas cosas. Y traía mis cajas de cerveza y mis cargos, hacía bailar, a tomar tanta gente a los borrachos. ¿Y cómo yo he hecho eso? No me he dado cuenta. Dice. O sea, no se dan cuenta, pues, hermanos. Eso es lo que muchos testifican también, ¿no? Que han estado. Bueno, termino. Aunque los problemas de idolatría de la Babilonia espiritual van más allá de una mera reverencia a imágenes de madera y piedra,
La Babilonia espiritual, hermanos, iguala a la antigua Babilonia con las imágenes introducidas en su servicio de adoración. Entonces está haciendo referencia, hermanos, a lo que hoy en día estamos viendo en el templo, ¿no es cierto? Roma papal, ¿no? La iglesia romana, ahí está. El uso de imágenes como objeto de adoración o la llamada veneración, esta palabrita clave, ¿no? Veneración, dicen Hermano, veneración. Es una hermano, violación, pues, del segundo mandamiento porque limita la capacidad del Espíritu Santo para imprimir en nuestras mentes, en nuestra mente, las cosas de la eternidad y reduce la majestad de Dios a una estatua sin vida. Sí, hermano. hermano, ahora me he dado cuenta, mira, en la iglesia católica donde sea que hay, uno entra, hay tantos santos de ambos lados, ¿no? Al frente, al costado, en todas las paredes. Entonces la persona se entra un montón. ¿Qué pasa? Toditos lo entontecen, pues ahí. Entonces, eso pasa, hermano, ese es el objeto del demonio, apartar al ser humano de Dios verdadero en forma espiritual, ¿no? Mira, recién me he dado cuenta, hermano, todos los estatuas que están entontecen a los que entran, hermano. Gracias. Muy bien, hermanos. Bueno, ahí está la palabra del Señor, ¿no? La que Bueno, estamos leyendo y está mencionando. Sí, hermano, a ver. Bien, también a veces creemos que cantidad es calidad, porque a veces vemos multitudes que hacen una sola cosa y como todos parece que tienen la razón, por multitud, a veces cedemos y decimos, "Ay, no". Siempre recordemos la historia de los jóvenes hebreos. La multitud estaba arrodillada ante una estatua y la orden era total, pero ellos en su inconsciente y en su consciente, en los dos, estaba bien claro que no debían adorar una estatua, menos de repente siendo ellos líderes gigantes, porque ellos eran tan altos en esos tiempos, podrían haber cedido por el compromiso, por la presión social, por la presión intelectual que había en esos tiempos. Los sabios no podían pues desobedecer la orden de un Dios rey, entre comillas, ¿eh? Entonces, en los tiempos modernos, a veces había un párrafo que leyó más antes, decía pues como que hoy día podemos satanizar prácticamente toda esta adoración física, de estatuas. Pero el enemigo no está pues ya en lo físico nomás, él está en lo espiritual, en lo que no se parece, en lo que no se ve aparentemente, él se ha aplicado más en eso, porque si vemos a estatuas en los templos modernos católicos en ciudades grandes, no lo hay, casi ya no hay nada. Tal vez en los pueblos, en nuestras culturas, tal vez se ve todavía eso está bien aferrado, eso es cierto. Pero en la gran multitud, en las ciudades más modernas, ellos prácticamente han eliminado casi las estatuas, ya no se les ve. Entonces, ¿qué es lo que los están adorando? ¿Y qué es Babilonia moderna? La Babilonia moderna que está engañando, está haciendo que adoren, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14:6, dice, temed a Dios y dadle gloria, y adorad al que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ellos están adorando de repente, y él hace recordar la creación, ¿eh? La adoración es al creador. Nosotros debemos adorar al creador en el día del creador. Y la adoración final va a ser siempre la diferencia entre adoradores en el día del creador, que es el día sábado, y el que lo van a adorar en domingo. Algunos símbolos de los adoradores modernos católicos, pues el obelisco que está en Roma, los obeliscos, es como decir un símbolo, y el círculo es el sol. Y esos dos tienen una connotación tanto de los órganos sexuales del varón y de la mujer. Lastimosamente yo he visto en el Gran Campori de Brasil, en el hacha, el sol y el obelisco. Y me dio pena porque los jóvenes, tal vez inocentes, van muchos y están adorando al líder gigante que tiene en su obelisco y en su sol, en el hacha, en ese ritual de hacha, que no sé qué sentido tiene, adorando a ese Dios falso, que es el Dios que estamos viendo cómo va a engañar Babilonia, incluso a los jóvenes. Que Dios nos ayude. Muy bien, hermanos, gracias, hermanos. Sí, pues hay que tener cuidado, hermanos, de nuestra iglesia, no de que nosotros inconscientemente, de repente, hay alguien puede
no sé, hay personas que pueden ser utilizadas por el enemigo y introducir dentro de la iglesia tradiciones y costumbres como las que estamos estudiando, ¿no? Que no son correctas. Bueno, hermanos, Hermanito, podría ser, a ver, un ídolo moderno, de acuerdo a la tecnología de hoy en día, ¿no? ¿Creen que podría ser el celular, podría ser el internet, podría ser el televisor, no sé qué otras cosas más? A ver, hermano, sí, quería decir algo, hermano. eh, sí, hermanito, buenos días. Buenos días Mm. con todos. Em, la mayoría de, de nosotros que estamos en la iglesia, hermanito, hemos sido católicos, ¿no? Católicos porque no conocíamos la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, cuando era niña, eh, yo recitaba, me hacían recitar a la Virgen María, la estatua, ¿no? Cuando era la fiesta. Entonces, yo en mi inocencia, yo creía en la Virgen María, que era la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y así, y cuando a medida que yo crecía, también iba al catecismo, ahí estaban los curas, nos enseñaban, nos hacían ver películas de los santos, todo eso, cada domingo nos hacían ver, ¿no? O sea que yo cuando era católica, o mi mamita también era católica, todos, la mayoría de las personas procedemos, ¿no? Hemos sido católicos. Serán muy pocos los que han nacido de nacimiento adventistas o evangélicos, ¿no? Que ya conocían la palabra de Dios. Pero después yo cuando a medida, a los 9 años más o menos, o 10, conocí la palabra de Dios, porque mi mamita, mi abuela, era evangélica. Entonces mi mamá dijo, bueno, yo no quiero vivir en este mundo con fiestas, yendo haciendo fiestas en la casa, las peleas y todas esas cosas, ¿no? Que todo católico realiza, ¿no? Entonces mi mamita se recordó que su abuela iba a la iglesia evangélica, no a la iglesia adventista, pero ella buscó la iglesia, nuestra iglesia adventista, y habló con el pastor. Y mediante el pastor vino a la casa y él empezó a darnos el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces empezamos a estudiar y yo también escuchaba atentamente y realmente yo también me di cuenta, ¿no? Que no se debía adorar a las imágenes, porque cuando yo era niña me regalaban estampitas y yo creía, ¿no? Ahí estaba Jesús y yo le rezaba, ¿no? A la estampita creyendo que Jesús estaba allí, ¿no? Y que me estaba escuchando en mi inocencia, ¿no? Pero sí, desde que era pequeña yo ya siempre, ¿no? Estaba pensando en Jesús, ¿no? En que me cuide y todo eso, ¿no? Entonces, a medida que nosotros Mm. hemos aprendido la palabra de Dios, hermanito, ya pues hemos dejado todo atrás, mi mamá, mi papá, todos dejaron todas las cosas del mundo atrás. Amén, Entonces, amén, hermano. sí, hermanito, entonces ahora también, así hay muchas Mm. personas nuevas. ¿A quiénes predicamos, hermanito? A los Mm. católicos, que no conocen la palabra de Dios, ¿no? Amén, amén. Amén, Muy hermanito. bien. Bien, hermanita, sí, pues me está haciendo recordar usted, hermana, yo cuando tuve problemas no conocía a Dios todavía, en lo que como católico también seguramente inconscientemente, así, ¿no? Yo busqué también pues a Dios en la Catedral del Cusco, ¿no? Yo vivía antes en Santiago, pues había ahí un santo que es patrón Santiago. En la catedral hay pues santos cualquier cantidad y también hay un patrón Santiago, o sea, no sé si es un Jesús, no sé quién es el que se sienta en un caballo y entonces ahí, ¿no? Y yo me compré mi vela, pues mis velas y me prendí allí y de corazón yo estoy pidiendo, pues, ¿no? Que me ayude Dios, en realidad no a la estatua pues, ahí. Y entonces, hermanos, yo he entendido de que no interesa dónde estemos en la Babilonia, no importa, pero si tienes un corazón sincero que le buscas a Dios, el Señor ha escuchado mi oración, ¿no? Entonces, y Él me ha hecho conocer a través de una hermana que vivía en un barrio, eran problemas que pasé, ¿no? Ahí para conocer a Dios, eran juicios y todo eso. Y entonces, como yo buscaba sinceramente a Dios y Dios se mostró a mí, pues entonces luego entendí, como la hermana da su testimonio, uno entiende. Y hay muchos católicos
personas sinceras que buscan a Dios, pero cuando escuchan la verdad, leen la palabra del Señor, entonces dice, ah, ya, entonces esta es la verdad, y salen, pues, ¿no? Justamente como dice el Señor, salid, pueblo mío, de Babilonia, ¿no? Entonces, porque son sinceros y se guían por la palabra de Dios y salen, pues, ¿no? Esa es la historia, yo creo que de todo ser humano que es sincero, esté en cualquier grupo religioso y todo, si con sinceridad busca a Dios, va a hacer lo que Dios dice en su palabra, lo que estamos estudiando, y se va a unir a Dios y para salvación y para bendición. Termino la lección, hermanos, por el tiempo. Dice aquí, a ver, ¿dónde me quedé? Estas imágenes se introdujeron en el cristianismo, dice, en el siglo IV, hermanos, en un intento de que el cristianismo fuese más aceptable para la población pagana. De repente, con buenas intenciones, decían, no, vamos a hacer figuritas para que entiendan y todo, pero se quedó ya como imágenes, ¿no?, de adoración. Desgraciadamente, a estas imágenes se les da a menudo la sacralidad, o sea, la santidad le dan a estas imágenes, ¿no? Y el homenaje, que solo pertenecen a Dios, lo que hace que todo sea espiritualmente degradante. Ahí uno se degrada. Hermanos, que Dios los bendiga. Esa es la lección, hermanos, de hoy día. Voy a pedir, a ver, a alguien que nos despida en la oración. El tiempo nos ha ganado, pues, ¿no, hermanos? A ver, ahí está el hermano Elías, creo, con nosotros, o ya se fue al trabajo, tal vez. Hermano Elías, ¿estás todavía con nosotros? A ver, tal vez ya se fue a su trabajo y es la hora, hermanos. Así que voy a pedir entonces a Esteban. ¿Estás, hermano Esteban, ahí con Sí, nosotros? hermano, justo estoy presente Ah, escuchándolo. Elías, hermano Sí, Elías, por favor, ya, despídenos en la oración, hermano. ya, muy bien, muy Ya, bien. ya. Vamos a orar de corazón. Anoche estuvimos en la noche de oración también, y muy importante hacer oraciones en todo momento, pero dice debe ser perseverante y con toda reverencia. Hagámoslo así. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, bien, estamos muy agradecidos, Señor, de habernos permitido, Señor, meditar, reflexionar en tu palabra de amor de salvación. Que las cosas están bastante claras, y esto tan solamente para que nuestros hermanos, aún que no han llegado a conocerte, también ellos puedan tener, Señor, y alcanzar la salvación. Gracias. Te ruego que bendigas a todos los participantes en esta mañana, y también hoy podamos hacer las cosas conforme a lo que hemos escuchado. Predicando a todo el mundo, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, en la calle, estemos donde estemos, Señor. Gracias de todo el corazón, te agradecemos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta